Vamos a Números capítulo 14, verso del 20 al 25. Y hace muchos años que no predico sobre esto. Y es un sermón totalmente nuevo. Y hoy estaremos utilizando el tema cuando la mayoría tiene miedo. Cuando la mayoría tiene miedo. Números capítulo 14, verso del 20 al 25. Cuando usted lo tenga, dígame un fuerte amén. El Señor respondió: me pides que los perdone y los perdono. Pero tan cierto como que yo, el Señor, vivo y mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto, en el desierto, y aún así me desobedecieron y me pusieron a prueba 10 veces. Ay, yo pensaba que Dios no hablaba así. Lea la Biblia. Verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus antepasados. Ninguno de los que me despreciaron la verá. En cambio, diga conmigo, en cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Pero regresen mañana por el desierto, por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amanecitas y los cananeos viven en el valle. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque nos guías, por tu presencia. Gracias por permitirnos estar juntos y juntas. Espíritu Santo, háblanos, edifícanos, desafíanos y rétanos para vivir una vida conforme a tu corazón. No perfectos, Señor, pero rendidos. No perfectos, pero arrepentidos. No perfectos, pero disponibles y dispuestos, Señor. Hoy te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes que te sientes, dile a alguien: no tengas miedo. Dile, no tengas miedo, no tengas miedo. Menos a uno, a dos. No tengas miedo. Como todos los domingos, si usted desea bajar, ¿verdad? Bajar el sermón, puede hacerlo a través del código QR que va a estar saliendo en las pantallas que están al lado, ¿verdad? En las dos esquinas. Ahí está el sermón completo y usted lo puede utilizar en la semana y también estudiar, reflexionar con él en medio de la semana. El domingo pasado cerramos una serie de sermones importantes y cada cierre de serie tenemos un espacio, ¿verdad? Estamos dando un espacio un domingo en el interín para yo poder predicar de algún otro tema, darle también espacio al equipo de visuales, de artes, que puedan descansar un poco, aunque este domingo no lo voy a dejar descansar tanto porque sí hice una presentación. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Quién no ha tenido miedo? Mire, amado, si yo me monto en una montaña rusa, me da miedo. Si me monto en un avión, no hay ningún problema. Pero hay diferentes cosas que pueden generarnos miedo. Y hoy yo estoy claro que todos y todas hemos experimentado el miedo, pero lo que es determinante no es el miedo, sino cómo actuamos ante él. Y ya yo he dicho que el miedo genera que nosotros veamos las cosas pequeñas como más. Hay gente que le tiene miedo a las cucarachas. La cucaracha es 2 millones de veces más pequeña que tú. Pero si vuela, nosotros la vemos gigante. Y buscando una historia con qué poder utilizar, y la había leído hace un tiempo, encontré esta historia que a mí me parece fabulosa de cómo alguien debe actuar ante el miedo. En el 1914, el explorador británico Sir Ernest Shackleton emprendió una de las expediciones más desafiantes y ambiciosas de aquella época y de la historia. ¿Cuál era? Cruzar el continente antártico caminando. Sin embargo, antes de llegar a tierra firme, mire para acá, antes de comenzar la travesía, su barco, que se llamaba el Endurance, quedó atrapado entre enormes bloques de hielo. Y durante meses,
el hielo fue aplastando lentamente la embarcación hasta que empezó a destruirla y la destruyó por completo. 28 hombres estaban varados en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. No había Facebook, no había Instagram, no había satélites como nosotros los tenemos hoy. No había comunicación, no había posibilidad de rescate. Estaban rodeados por un océano congelado en medio de lo que era completamente comprensible. Tenían miedo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos miedo, pensamos que es el final. Pero Shackleton se negó a permitir que el miedo dirigiera sus decisiones. Y mientras la mayoría veía una sentencia de muerte, él entendió: yo tengo una responsabilidad, porque él era el líder y él llevó a esa gente a ese lugar. Tomó una decisión casi imposible: navegar más de 1,300 kilómetros en un bote salvavidas. Y a través de uno de los mares más peligrosos del mundo, para buscar ayuda. Este hombre decidió actuar no porque no sintiera miedo, sino porque se negó a dejar que el miedo tuviera la última palabra. Hay gente que se detiene y permite que el miedo tenga la última palabra. Teniendo un Dios que restaura, un Dios que tiene promesas extraordinarias, tenemos miedo a veces en tomar decisiones para decirle al Señor: yo estoy a tu merced, Padre. Y este hombre, en ese pequeño barco y yendo más de 1,300 kilómetros, después de meses de lucha, regresó con un barco de rescate y logró salvar a los 27 hombres que habían quedado esperándolo. ¿Y sabes qué es lo más brutal de la historia? Que ninguno murió. Y esta historia a mí me enseña una verdad poderosa. El miedo siempre intentará convertirse en la voz de la mayoría. No te vayas. No lo vas a lograr. No lo vas a poder hacer. No vas a poder emprender, no vas a poder desarrollar, no vas a poder hacer esto que tú estás diciendo. En la Antártida fueron 27 hombres dependiendo de un líder que decidió no rendirse. Y hoy en día nosotros estamos viviendo en tiempos donde es más fácil victimizarse que asumir responsabilidad. ¿Está conmigo? Ser víctima es fácil. Asumir responsabilidades es complejo. Porque cuando tú eres víctima, la gente, tú vas a empezar a decir: no, porque aquel tuvo la culpa, que aquel me hizo, que aquel lo otro, que aquella me dijo y aquella no me hizo. Y entonces empezamos a mirar hacia todas partes. Pero cuando nosotros no esperamos o decidimos que el miedo no nos gobierna, decidimos a la misma vez, de manera implícita: yo no me voy a rendir porque Dios fue quien me llamó. Pero usted sabe que hay gente que vive hablando en lenguas y rendido. Porque nosotros pensamos que los dones del Espíritu revelan nuestro carácter. Y yo quiero que tú entiendas que los dones del Espíritu no revelan tu carácter. Tu carácter lo revela las decisiones que tomas día a día. No es que seas perfecto. ¿Tú te crees que este hombre llamado Shackleton no dijo: ¿por qué yo metí a esta gente en esto? ¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo va a quedar mi mente? 100 hombres mueren. Pero él decidió una cosa: no importa lo que pase, yo voy a seguir remando y yo no voy a permitir que el miedo me detenga. Y este texto que yo leí a mí me encanta. Y hace, yo creo que más de 6 o 7 años prediqué de él. Porque en Cades Barenea fueron más de 2 millones de israelitas siguiendo el informe de 10 hombres. Y quiero hacer ver aquí un paréntesis porque es importante. Y yo he explicado esto en algunas ocasiones los miércoles, pero quiero hacerlo domingo. El pueblo hebreo es una cosa. El hebreo era la descendencia de Abraham. Los israelitas eran el grupo de personas que luego que Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, se llaman israelitas, pero los israelíes son otra cosa. Los israelíes son el pueblo de Dios hoy. Así que hebreo es una cosa, israelitas son otras y israelíes es otra. ¿Verdad? Quiero hacer ese paréntesis para que entendamos. Y este pueblo que eran los israelitas, a veces nosotros usamos un solo término para poner a todo el mundo ahí. Pero pastor, ¿y por qué después le dicen judíos? Bueno, porque la mayoría de los sobrevivientes, después que el reino de Israel se dividió en Judea y el reino del norte, pues se llamó judíos. Pero eso es otro tema y otro domingo o un miércoles doy un estudio sobre el asunto. Pero ahí le ahorré una clase del seminario $1,000.
y rápido, ¿verdad? La Biblia establece en Números 14:20 que Dios hace una declaración sorprendente. Que mientras toda la nación se deja dominar por el miedo, Dios pone sus ojos en un hombre llamado Caleb. En un hombre que no tuvo miedo. Y la Biblia dice que Dios dice de Caleb: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir tras mí y yo le meteré en la tierra donde entró. Mira, amado, la mayoría no recibió la promesa. No fue la mayoría la que recibió aquella descripción de Dios. Fue solo uno. Y este pasaje nos muestra cuán importante es la fe, la perseverancia y la obediencia en la vida cristiana. Nosotros pensamos que a veces la vida cristiana se trata solamente de sufrir y de parar de sufrir. Y nadie me quiere, todos me odian. Me voy a comer un gusanito. Y el diablo me está atacando. Nosotros los pentecostales le hemos dado demasiado poder al diablo. El diablo no es una entidad que tiene victoria garantizada, es una entidad que ya en la Biblia se establece que no habrá victoria sobre él. ¿No? En aquel momento del pueblo de Israel, cuando Dios le da una promesa que voy a darte una tierra que fluye leche y miel, el diablo no estaba siendo el culpable de la incredulidad de aquel grupo. El diablo no, mire, la Biblia no dice, y el diablo se le metió al pueblo de Israel por dentro. La Biblia dice de ellos lo siguiente: es que era un pueblo duro ¿de qué? Dios no habla del diablo. La Biblia no dice que el diablo estaba encima de ellos y que los estaba tentando y que los estaba destruyendo. No, eran las decisiones de ellos mismos. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar ante la mayoría? Hay tres cosas progresivas en el texto que hablan de Caleb. La actitud de Caleb, diga conmigo actitud. Su decisión y su recompensa. Caleb no fue tentado por el diablo. Caleb fue, escuche bien esto porque es demasiado importante. Caleb estaba escuchando dos voces, la de los 10 espías, que decían que eran demasiado grandes los gigantes, pero también estaba escuchando una palabra que no torna atrás vacía: las promesas del Señor. Así que hoy yo quiero preguntarte, ¿cómo tú vas a reaccionar? Y yo tengo una respuesta para eso. Dios no muta, Dios no cambia. Si Dios dijo, yo creo y tengo una responsabilidad cristiana de creer en Él. Seguir la mayoría no siempre es buena idea. ¿Está conmigo? Seguir la mayoría no siempre es buena idea. Y en la Biblia, y nosotros hablamos mucho de democracia y tenemos que entender una cosa: Dios no siempre está con la mayoría. La Biblia establece que habían unos hombres que se inclinaban ante la estatua de Nabucodonosor, pero habían tres. No. La Biblia dice que todo el mundo se inclinaba y que no oraba a Jehová, pero había uno, que aún en el foso de los leones siguió orando al Señor. Y que cuando le prohibían orar, él abrió las ventanas para que la gente viera que él no estaba abandonando la promesa que le había hecho al Señor de servirle. ¿Cuántas veces tú has abandonado la promesa del Señor por cosas que ocurren en la vida? Y alguien puede decir: pastor, lo que pasa es que tú no sabes cuánto me dolió. Tú no sabes cuánto eso me afectó. Yo no estoy definiendo si te dolió o no te dolió. Estoy preguntándote cómo respondes y decides ante el dolor y ante las circunstancias complejas. Cuando las promesas de Dios se convierten solo en palabras positivas, nunca nos guían a tomar las decisiones correctas. Si las promesas de Dios son solo palabras motivadoras, no nos guían. Si la venida mire, amado, la promesa más importante del creyente es la venida del Señor. Si a la iglesia no le importa la venida del Señor, ¿qué nos va a importar otra cosa? Si a la iglesia no le importa la santidad, ¿qué le va a importar otra cosa? Si a la iglesia no le va a importar servir al Señor, y cuando hablo de la iglesia en general.
¿Cómo nosotros vamos a actuar ante sus promesas? Miren. ¿Cómo yo sé que las promesas de Dios me están guiando? Eso es una pregunta que yo quiero plantarte en el corazón hoy. Porque como hablo y actúo ante las presiones, revelan quién soy. Miren para qué fueron enviados los espías. Gracias. Números 13, 17 al 20. Cuando Moisés los envió a explorar a la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos, averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si las ciudades son abiertas o amuralladas, examinen el terreno y vean si es fértil o estéril. Mire, amado, miren el informe, versículo 26 del mismo capítulo. Volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés y Aarón y toda la comunidad israelita. Presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de la tierra. Este fue el informe. A ellos los enviaron a ver la tierra. Moisés les dijo: sí, revisen cómo son los habitantes, pero enfóquense en la tierra. Miren el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto, que allí abunda la leche y la miel. Dijeron: sí, allí abunda la leche y la miel. Y aquí están los frutos. Ellos vinieron con los frutos grandes. No, Moisés, esto es grande, pero, diga conmigo, pero. Pero el pueblo que allí habitaba es poderoso. Una sola línea fue sobre la tierra. Todo lo demás fue lloriqueo. ¿Está conmigo? Lo repito. Pastor, eso es ofensivo. Lo volveré a decir para que se ofenda otra vez. Sí, déjeme ofenderlo. Una sola línea del informe fue sobre la tierra. Todo lo demás fue lloriqueo. Todo lo demás. Lo voy a leer. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en Negev. Los hititas y jebuseos. Los amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la riviera del río Jordán. La misión era reconocer cómo eran los habitantes, pero lo que Dios o lo que Moisés les envió a traer fueron los frutos de la tierra. Vean, pero traigan. Ahora bien, en el informe todo se destina al miedo. Son muy grandes. ¿Sabes que a veces perdemos de vista? Que vemos las promesas de Dios en la cara, pero nos encantan los gigantes. Y le dedicamos una sola línea de nuestra vida a la tierra que fluye leche y miel. Macar. Todo lo demás fue enfocado en los miedos. Y el miedo comenzó a generar más miedo a los israelitas. Y dentro de todo ese contexto hay dos informes encontrados. 10 espías dicen los habitantes y las murallas. Y hay 2 locos. 2 muchachos. 2 muchachos. Que tan pronto escuchan esos 10 espías israelitas. Y yo quiero que usted entienda algo. Si Moisés los envió, es porque eran idóneos para el trabajo. Hay gente idónea que olvida las promesas del Señor. Sabe predicar, sabe enseñar, sabe hacer aquello, hace lo otro, habla lenguas, Dios lo usa, es que tiene el contacto con aquel y tiene el contacto con el otro. Así mismo eran esos espías, eran idóneos, eran capaces, eran grandes, eran gente importante, eran sabios, ellos sabían dar un informe. Pero dos de ellos dijeron: si nosotros subimos, los conquistaremos. Todos vieron lo mismo. Los 12 espías vieron lo mismo, pero solo 2 dijeron: el miedo no nos va a influenciar. Cuando todos tienen miedo, hace falta 1 o 2 que no hablen con optimismo, sino que hablen con fe. Esto no se trata de optimismo o positivismo. Se trata de entender una cosa: si Dios dijo, yo creo. Si Dios dijo, subiremos. Si Dios dijo, la tendremos. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque la fe cambia la interpretación de la vida. La fe cristiana cambia lo que vemos. La fe cristiana nos dice: yo sé que el momento es duro, pero recuerda que el diablo no tiene la última palabra, ni el infierno prevalecerá contra la iglesia. Recuerda que el Señor es quien te sostiene.
Y mira, amado, hay gente que tiene miedo de predicar esto. Y queremos decirle a la gente, no, sigue sintiendo miedo. Sigue dando los informes. Es que eran bien grandes. Usted sabe que la mayoría del informe de los 10 espías comenzó a ser una mentira. Lea el texto bien. Cuando tú no te das cuenta de las palabras que hay en el texto, tú pierdes los principios que hay en ese texto. La fe cambia la interpretación de la vida. Todos vieron lo mismo, pero dos hablaron diferente. Pero ante esa realidad de la misión, vamos a encontrar 10 hombres con un informe real, pero vacío de fe. Ellos estaban diciendo parte de la verdad. Pero el corazón de ellos comenzó a revelar que los estaba gobernando. El verso 30, Caleb habla y luego el miedo también habla. El verso 31, mire lo que dice. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir a esa gente. No vamos a poder con eso. ¿Usted sabe qué quiere el mundo? Que la iglesia empiece a decirle a usted, si estás ansioso no te preocupes, eso es parte de la vida. El mundo quiere que la iglesia empiece a decir, la depresión no es nada. El mundo quiere que nosotros veamos la enfermedad y dejemos de creer que Dios puede sanar. El mundo quiere que nosotros dejemos de creer que Dios liberta a la gente, no importa las cadenas que tenga. Y ellos empezaron a decir, no podremos combatir, esa gente son más fuertes que nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el miedo estaba gobernando sus palabras. No había espacio para la fe, no había espacio para las promesas del Señor. No conforme con eso, parece que la gente como que con Caleb y Josué como que se entusiasmaron. Dijeron, si ellos dicen que podemos, podemos. Si ellos dicen que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Pero no conforme con eso, verso 33 del mismo capítulo dice, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que había explorado. Yo le dije a usted que la mayoría del informe de ellos era mentira. Porque, mire, amado, hay gente, hay cristianos, mira para acá, mírame. Hay cristianos que cuando no pueden ganar con la verdad, quieren ganar con la murmuración. ¿Usted está aquí? Si no se hace como yo quiero, entonces empiezo a desprestigiar a otros. Si no se hace lo que yo quiero, entonces empiezo a mentir sobre esa realidad. El verso 32 empieza a decir que ellos tenían falsos rumores. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Ellos nunca vieron eso. Hasta vimos a los gigantes anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían a ellos entre nosotros. Y a veces nosotros predicamos ese texto como si fuera verdad. Y usted sabe que esa gente estaba mintiendo. Falsos rumores en el informe. El mundo va a querer que los falsos rumores te llenen, pero hace falta tener el corazón de Caleb y decir, yo vi algunos gigantes, yo sé que hay gente que vive en la montaña y otros en el valle, pero yo sé quién vive en el cielo. No, yo sé que son grandes, pero yo sé quién está sentado en un trono alto y sublime. Ellos no habían leído Isaías, pero ellos conocían a Dios. Ellos no habían leído a ningún profeta, ellos no sabían leer, no había culto, nadie hablaba en lengua, el Espíritu Santo no se movía como hoy, no sostenía a la gente como la sostiene hoy. Pero ellos dijeron, yo vi al Señor como una columna de nube y como una columna de fuego en el desierto. Yo vi al Señor. My God. Ese detalle muestra cómo el corazón de los 10 que no pudieron convencer con la verdad comenzaron a usar falsedades por WhatsApp. Son grandes, no se puede, que aquel dijo, que el otro dijo, y empezamos a usar la espiritualidad. No, yo sentí. Usted no sintió nada, es una mentira. En la Biblia nunca se habla cuando sientas, haz. Cuando Dios diga. Como Dios diga. Pero como nosotros ahora todo es yo siento. Dios me dijo, ¿Dios te dijo qué? ¿Dios te dijo qué? ¿Cómo te lo dijo? ¿Por celular? ¿Por WhatsApp? ¿Por texto? Porque el Dios de la Biblia habla. Pero cuando habla, habla claro.
no juega, no hace disparates, ni va contrario a lo que ya dijo. El Dios de la Biblia es un Dios consistente. La exploración nunca tuvo como propósito determinar si Israel debía conquistar la tierra o no. Dios ya había dado esa orden. La misión consistía únicamente en obtener información estratégica y la discusión nunca debió haber sido si era posible o no era posible. La discusión era lo siguiente: ¿cómo lo vamos a hacer? No, lo que pasa es que Dios me dijo que teníamos que hacer esto, aquello y lo otro. Entonces, cuando nos enfrentamos a la realidad, decimos, no es posible. No, si Dios te dijo, no me hables que Dios te llamó a algo si eres un irresponsable con el llamado. ¿Está conmigo? No me digas eso. Porque al que Dios llama, prepara. Al que Dios llama, exige preparación. Exige rendición, entrenamiento, ocuparte de lo que Dios dijo que haría. Y ese mismo informe de los 10 y de los 2 hablaba de la fidelidad de Dios. La tierra era exactamente como Dios dijo que era, pero ellos lo perdieron de vista. Todos estaban de acuerdo en cómo era la tierra. Sin embargo, hay una palabra que sirve como una objeción. El pero. Dios dijo, pero. La tierra es buena, pero. La promesa es real, pero. El miedo estaba guiando el corazón de aquellos hombres. Mira, amado, yo llevo más de 15 años enseñando de misiones. Y en todas las iglesias que yo voy dicen, nosotros amamos las misiones. Eso no es verdad. Usted invierte más en lo que ama. Si usted quiere saber si una iglesia ama las misiones, verifique cuánto invierte en las misiones. Todo el mundo ama las misiones. No, aquí todo el mundo es misionero. Y los coritos, que esos coritos tenían un chorro de embuste. Envíame, Señor, a predicar que yo iré. Y si tú conmigo vas, pues voy también. Y lo cantábamos. Y esgalillado todo el mundo. Y cantamos cuanta cosa. Aquí estoy, Señor. Y vas lo que te dé la gana. Y vamos a las concentraciones misioneras. Y todo el mundo llorando. ¿Para qué? Esto pasa igual en nuestra vida. Cuando pensamos que tenemos la información correcta, pensamos que nosotros determinamos cuál será el final, pero cuando yo tengo fe en las promesas del Señor, en Dios la conclusión no depende de la información, en Dios la conclusión depende de lo que Él dijo. Yo sé que el desierto es duro, pero si Él dijo que estaría con nosotros, no nos vamos a morir en el desierto. Maca. Y esto cuesta. Porque nosotros somos seres que dependemos de los datos, ¿verdad? Es normal y es ahí donde el miedo empieza a gobernar. Los 10 dijeron, no podremos. ¿Cuántas veces hemos hablado igual? La incredulidad empieza a dirigir. Los 10 dicen, no podremos. Y 2 locos dicen, podremos. Pero ¿saben qué? Hay una sola palabra que diferencia las dos versiones. No. Unos dicen, no podremos. Y unos dicen, podremos. ¿Cuáles son las palabras que están gobernándote? ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene que esperar por ti. Lo repito. No, lo que pasa es que yo quiero cumplir mi sueño. Y yo quiero mi negocio. Quiero aquello, quiero lo otro y quiero esto. Y después, si hay tiempo, a los 90 años, yo hago eso. Dios no esperó por los 10. ¿Sabes qué le dijo? Por incrédulo no van a entrar. Y voy a hacerlo, es más, los voy a cuidar. Váyanse por este caminito, porque ahí están los cananeos y los amorreos. No quiero que los maten. Ustedes van a morir. Lea el texto, no me crea a mí. Y Dios le dijo, caminarán por el desierto entendiendo que nunca comerán de la tierra que fluye leche y miel por desobedientes. Amado, eso es duro. Nosotros quisiéramos con un highlight negro, ¿verdad? Tapa eso. Saca esa página de la Biblia.
Pero yo quiero que tú entiendas que el no podremos es una revelación de cómo está el corazón. Porque la incredulidad consiste en interpretar las circunstancias independientemente de las promesas de Dios. Las mentiras comenzaron a dirigir el pueblo y a murmurar. Pero hoy yo quiero que tú también entiendas que dentro de esa conversación Dios y Moisés hablan. Y Dios le dice, Señor, perdónalo. Y Dios le dice, no, tranquilo, yo los voy a perdonar. Yo los perdono. Gracias. Los perdono, pero no disfrutarán de la tierra. ¿Y sabes qué? Sigue con tu sueño. Disfrútalo. Vas a prosperar. Vas a tener dinero. Vas a tener el negocio. Vas a tener todo. Lo que no vas a tener es paz con Dios. Porque no importa cuánto dinero tenga tu cuenta de banco, cuando no hacemos lo que Dios nos exige, no hay paz. No importa cuán grande sea tu casa, cuando no hacemos lo que Dios nos exige, no hay paz. Y no estoy hablando paz de Dios, estoy hablando paz con Dios, porque el que no obedece a Dios se convierte en enemigo de Dios. Pastor, pero yo no puedo predicarte otra cosa. Yo no puedo decirte que la Biblia te va a llamar medio amigo. Pero pastor, ¿de dónde usted saca eso? Los que son mis amigos, dijo Jesús, hacen lo que yo les pido. Y Jesús no es Pablo, porque Jesús es ¿quién? Dios. ¿O fue que Pablo no quería decir eso? No, Jesús quería decir eso. Jesús quería. Jesús estaba diciendo a la gente, tú no eres mi amigo porque me adoras o porque cantas conmigo. Tú no eres mi amigo porque participas de mi ministerio. Tú no eres mi amigo porque diezmas y ofrendas. Tú eres mi amigo porque haces lo que yo te pido. ¿Sabes cuál es el problema del pueblo? Que el pueblo deseó la muerte. El pueblo deseó volver a Egipto y querían un cambio de líder. Ellos dijeron, queremos Egipto, queremos la sopa de cebolla. Y mire, amado, no es la sopa de cebolla que usted pide. Usted sabe, esa sopa de cebolla que tiene el queso. A mí no me encanta, a mi esposa le encanta. Yo no le veo la cosa, ¿verdad? Creo que es muy ácida. Pero aquel pueblo decidió, escucha bien, el pueblo de Israel prefería la esclavitud que las promesas. ¿Está conmigo aquí? Y dentro de esa conversación, en medio de la incredulidad, el pueblo menospreciaba a Dios y sus promesas. Y dentro de todo ese drama, Dios habla y perdona al pueblo y también le habla a Caleb. Y dice, Caleb, mírame. No me he olvidado de ti, papá. Yo no me he olvidado de ti. Yo sé lo que tú dijiste. Yo estaba en aquella reunión cuando 10 tenían miedo y solo tú y Josué estaban atentos a mis promesas. Yo sé lo que tú dijiste. Caleb, como tú tuviste un espíritu distinto, y cuando otra clase, te lo voy a una clase del seminario, te voy a ahorrar $1000. Cuando la palabra espíritu es en minúscula, habla de actitud, y cuando la palabra espíritu en mayúscula en la Biblia, habla de Dios. Así que rápido, lo que Dios estaba diciendo era, tu actitud era distinta. Yo estaba allí cuando todos tenían miedo, tú dijiste, sí podremos. El Señor dijo, yo los perdono, pero como que vivo yo, ninguno de los que me despreciaron la verá. ¿Tú estás despreciando a Dios? ¿Tú sabes cómo despreciamos a Dios? Cuando lo ponemos al final de nuestra decisión. Cuando la casa es más importante. Cuando el trabajo es más importante. Mire para acá. Si usted cree que yo le voy a decir, no acumulen tesoros en el cielo y en la tierra, y nosotros queremos obviar esas palabras, y Dios habló de la acumulación. Y Dios no te está llamando a vivir en mediocridad. Dios te está llamando a entender que no importa cuánto prosperes, Él es más grande que tu prosperidad. Dios no te está diciendo que tengas un peor trabajo, que cobres menos. Él te está diciendo que no importa cuánto cobres, recuerda que yo soy la promesa de tu vida. Yo soy el que te sostiene en medio del camino. 10 de los espías exageraban, pero Caleb describió y creyó. El miedo exagera siempre, pero Dios no ignoró la fe y el corazón de Caleb. Mira, amado, ¿cuántos de nosotros cuidamos nuestra reputación?
con el fin de que la gente vea la mejor versión de nosotros. Te estás matando con tu esposa en tu casa, pero subes una historia en Instagram. Nos amamos. ¿Usted sabe por qué? Porque a nosotros nos importa más la reputación que lo que guarda el corazón. Y el mundo te puede admirar. Ustedes, mire, a los 10 espías tenían buena reputación porque el pueblo les creyó. El pueblo les creyó sus mentiras. Había reputación. Había gente con credibilidad. Nosotros vivimos en las redes subiendo lo que se puede presentar, lo que puede impresionar. Los 10 espías tenían una buena reputación con el pueblo. Y podemos vivir con buena reputación y a la vez despreciar a Dios. Los 10 espías por su reputación se llamaron a sí mismos langostas. Es que ellos son grandes y nosotros somos langostas. Los cananeos nunca dijeron eso, pero ellos decidieron decir eso. La esclavitud todavía gobernaba su corazón. Sin embargo, el corazón de Caleb era gobernado por las promesas de Dios. Míreme, ser libre es una cosa y creer es otra. Tú puedes tener el mejor trabajo de tu vida y vivir en mediocridad. ¿Estás conmigo? Puedes ser el hombre o la mujer más pobre del mundo y vivir en libertad. Mire, amado, la mayoría de nuestras iglesias, y este templo es pequeño para otros templos que hay, tuvieron que creerle a Dios sin saber leer ni escribir. No habían congresos de aquello de lo otro, ni conciertos, no había nada. ¿Usted sabe qué hacía esa gente? Ellos sabían cuán caro era un bloque, pero ellos decidieron hacer una cosa. Ellos decidieron vender alcapurria, pastelillos, pasteles, para una sola cosa. Nosotros le haremos casa a Jehová. Busque cuántos años tienen los templos de este país y busquen cuál era el poder adquisitivo en ese tiempo. No se cobraba ni $3.50 la hora. Mire esto. Y usted hoy cobra 25 la hora y no le cree a Dios. Yo no estoy hablando de dinero para que dé dinero, porque usted sabe que a mí lo que usted da o no me da, a mí me da igual. En esta iglesia no respetamos la gente por lo que diezma. Aquí respetamos la gente porque es gente. Yo no veo listas de diezmas de nadie. A mí me da igual. El Señor está llamando a su iglesia a creer. Si Él dijo, nosotros haremos. Dios habló de todos. Dios dijo del pueblo, rebeldes e incrédulos. Pero por otra parte de Caleb dijo, en ti hubo un espíritu diferente. Pero te voy a hacer una pregunta que va a salir en pantalla. ¿Qué Dios diría de ti? Si Dios fuese a hablar de ti, ¿qué diría de ti? Mire, amado, en estas semanas he estado en el proceso de concluir todo, ¿verdad? Lo que son las clases del doctorado y todo. Tuve una reunión con la directora del Deeming, del seminario donde estudio en Chicago, y me faltan 4 clases, y le dije, mira, yo quiero hacer esto, esto y esto. Y ella me dijo, 4 clases en menos de 6 meses. ¿Tú estás loco? Sí. Yo le dije, yo me gradúo en el 2027, ¿sí o sí? No hay más tiempo. Lo que pasa es, esos son ustedes, pero nosotros los puertorriqueños. Yo me gradúo sí o sí. Hace falta una iglesia y gente que crea, no importa cuán altos sean los muros, yo creo que Dios dijo. ¿Usted se cree que no parecía tonto darle vueltas a Jericó? ¿Usted se cree que no parecía súper tonto darle vueltas a Jericó? Pero como Dios lo dijo, allí hubo un pueblo que dijo, ¿cuántas son? No importa el sol, no importa cuánto me duelan los pies, vamos a conquistar a Jericó porque esta tierra es nuestra. Y nosotros siempre estamos en el sí, pero no, lo que pasa es que tengo miedo, es que aquello, y queremos que la gente respete nuestro miedo. Yo no voy a respetar tu miedo.
Yo voy a respetar lo que Dios habló sobre ti. Y te voy a decir, si tienes miedo, no te preocupes. Todos hemos tenido miedo, pero vamos a tener que hacer como aquel hombre que se montó en un barquito solo. Y vamos a remar, y a remar, y a remar, y a remar. Porque no vamos a morir en la Antártica, no vamos a morir de frío, y tampoco vamos a morir de miedo. ¿Estás enfermo? Yo no voy a mirarte como que vas a morir mañana. Yo voy a mirarte como un milagro en el presente y en el futuro. Yo no me voy a sentar a llorar contigo solamente porque ya no vas a estar. Yo voy a llorar contigo por lo que estás pasando. Pero en el mismo medio de la conversación te voy a gritar, si Dios lo dijo. El Dios de la cruz, el Dios que dijo que por sus llagas hemos sido nosotros curados. El miedo hace precisamente eso, amado. La percepción del miedo crea una realidad imaginaria y luego actúa como si fuera un hecho comprobado. El verdadero problema de Israel no fueron los gigantes. El problema estaba en lo que le daban autoridad. Los gigantes nunca fueron el problema. El problema era lo que gobernaba a los espías. La promesa de Dios para ellos se volvió relativa. Pero Caleb vio lo mismo y creyó distinto. Y hoy yo quiero preguntarte qué es determinante en tu vida. ¿Y sabes qué me gusta de Caleb? Mira para acá. Que Caleb no ignoró los gigantes, sino que confió en las promesas Radamés. El grito de Caleb no era somos más fuertes. El grito de Caleb es no somos más sabios. Es que nosotros estudiamos en el seminario y ahora hablamos griego y hebreo. Usted sabe, y ahora nos abotonamos hasta arriba y nos ponemos los espejuelos redondos para vernos brillantes. Tontos con credulidad de grandeza. No importa los libros que leamos, ni el grado con que nos graduemos, Dios sigue siendo Dios. Comprensible en parte, incomprensible en magnitud. Grandioso por los siglos de los siglos. Puedo comprender algunas cosas, pero Él es tan grande y tan grande que yo no puedo comprenderlo. Pero lo que pasa es que los 5 puntos del calvinismo lo que pasa es que yo los 10 puntos del arminianismo. Yo quiero que tú aprendas esto. El grito de Caleb no era somos más fuertes. El grito de Caleb era un grito de fe. Sí podemos, porque Dios lo dijo. Y yo recuerdo que cuando fuimos a Israel, y ya voy cerrando, cuando fuimos a Israel hace 2 años que tuvimos la bendición de estar en Israel, había empezado la guerra y todo el revolú. Recuerdo, estamos viendo aquel desierto florecido con un montón mira, hermano, era una cosa increíble. Tú ves a Jordania seco y ves a Israel verde. Y los israelitas y los israelíes nos decían, nosotros no somos tan inteligentes. Somos inteligentes. Usted sabe que el judío es, tú sabes. Somos inteligentes. Tenemos maquinaria y tenemos tecnología, pero no somos tan inteligentes. Esto pudo haber sido solo un milagro de parte del Señor. Porque miren la tierra de allá y miren la tierra de acá. No es por nosotros, es por Él. Hoy yo quiero recordarte la buena noticia de este pasaje. Y es que Dios no gobierna por encuestas ni por mayoría. A lo largo de toda la escritura, Dios ha obrado por medio de hombres y mujeres que decidieron quererle cuando nadie más lo hacía. Mientras 10 espías permitieron que el miedo definiera su futuro, Dios puso sus ojos sobre un hombre que decidió confiar. Sobre uno. ¿Y qué tal si Dios pone los ojos sobre ti? ¿Qué tal si empiezas a confiar por tu familia? ¿Qué tal si empiezas a confiar por tu ministerio? ¿Qué tal si empiezas a confiar por tu salud? ¿Qué tal si empiezas a confiar por tu negocio? Sí, ¿qué tal si empiezas a confiar por tu finanza? Pero yo confío en que es Dios.
La historia no terminó con la incredulidad del pueblo. ¿Sabes con qué termina la historia? Con la fidelidad de Dios. Cuando dice la Biblia que cuando fueron a repartir las tierras, Josué dijo, sepárenme aquel pedazo que es el mejor para Caleb y su descendencia. Caleb ya estaba viejito, pero como Dios le dijo, ahora vas a disfrutarla tú y tu descendencia entonces la tendrá. El Dios que no olvida tu casa, el Dios que no olvida a tus hijos, el Dios que no olvida tu futuro, el Dios que no olvida lo que ha hablado sobre ti. Caleb creyó en la promesa y terminó caminando sobre la tierra. 40 años, di conmigo 40 años. Eso es mucho. Eso es mucho. Ya una generación había desaparecido en el desierto. Pero Caleb seguía de pie. Si Dios dijo que entraría, vas a entrar. No importa quién muera, no importa lo que pase, no importa cuán duro sea el desierto, vas a disfrutar de lo que Dios dijo que disfrutarías. A los 85 años, en Josué capítulo 14, verso 11, ¿sabes qué dijo Caleb? Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió a Canaán. ¿Usted se cree que Caleb estaba fuerte porque él era fuerte? No, él estaba fuerte porque Dios le proveía la fuerza. No estoy fuerte como para entrar a la tierra. Él dijo, yo estoy igualito como cuando fui a Canaán. Tengo la misma fe, tengo la misma gallardía, tengo la misma valentía, tengo la misma esperanza de lo que Dios dijo. La mayoría olvidó la promesa. Dios nunca lo olvidó. La mayoría permitió que el miedo gobernara su identidad. Pero Dios afirmó la identidad de Caleb, mi siervo. Él no dijo el rey Caleb, el gran Caleb, el espía Caleb. ¿Qué él dijo? ¿Por qué mi siervo? Porque hace lo que yo le digo. Y yo te pregunto, ¿cuántas cosas Dios te ha pedido? ¿Se las has dado? ¿O has seguido posponiendo en el camino? Esta mañana quiero hacerte una pregunta muy sencilla pero profunda. ¿Qué voz está gobernando tu vida? Todos escuchamos voces. Todos escuchamos la voz del miedo, la voz de la inseguridad, la voz del pasado, la voz de las malas noticias, la voz de la cultura. Y por encima de todas ellas está la voz de Dios diciéndote, recuerda lo que yo dije. Quizás hoy vienes cargando con gigantes reales. Puede ser un diagnóstico médico, una crisis económica, un matrimonio en dificultad, un hijo lejos del Señor, un ministerio que parece estancado, un llamado que has dejado de perseguir porque el miedo comenzó a decirte no vas a poder. Si esa ha sido tu historia, hoy el Espíritu Santo quiere reemplazar el no podremos por la declaración de Caleb. Subamos, porque ciertamente podremos. No porque sea fuerte, sino porque Dios permanece fiel. Y ponme la última, por favor, para cerrar. El miedo sigue la mayoría. La fe sigue a Dios. El miedo te va a decir ríndete. El miedo te va a decir renuncia. El miedo te va a decir sigue por ahí para abajo como eso. Mira aquellos otros que también se fueron. Mira, y yo no estoy hablando, dice, de la iglesia, amado. Mira el templo. La gente es de Dios. La gente es del Señor. Yo estoy hablando de irnos lejos de hacer la voluntad de Dios. De permitir que el temor me gobierne. De comenzar a ser un esclavo del miedo.
Hoy comienza una nueva decisión para ti. Dejar de seguir la voz del miedo para seguir la voz del Señor con todo el corazón. Con todo el corazón. No con parte erradamente, es con todo. O creemos o no creemos. O le seguimos o no le seguimos. Póngase de pie. Damos gracias a la gente que se conecta, gracias por estar con nosotros. Bendecimos tu vida, puedes escribirnos tu petición de oración, pero si no tienes un lugar donde adorar, nada es como estar presencialmente aquí, en casa. Gracias por acompañarnos. Bendiciones, familia, somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Riberas de Cupey y queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Riberas de Cupey, una familia para las familias.